Bien, buenas noches con todos. Gracias por conectarse a esta clase. Bienvenidos. Vamos a iniciar pues una clase de asignatura de lógica de programación en donde ustedes están cursando el primer nivel, el primer semestre de la carrera de desarrollo de software. Bienvenidos en este caso, Luis, Joel, Jean-Pierre. Vamos a ver un poco en esta primera unidad lo que son conceptos básicos de programación, las técnicas de programación que existen, lo que son algoritmos, tipos de algoritmos, en este caso, hablando de los algoritmos no computacionales, vamos a hacer un ejercicio de aplicación, vamos también a tener lo que son los algoritmos computacionales, vamos también a lo que son los conceptos básicos de la introducción a la programación, lógica y lenguaje de programación, programador, programación. Vamos a ver lo que son los procesos, los tipos de procesos. Vamos a también a revisar lo que son los modelos matemáticos simples. Y así vamos a hacer ejercicios en donde aplicaremos también pues lo que son procesos de cómo calcular o realizar un proceso de porcentaje, ejercicio de conversión de unidades de medidas y horas, ejercicio de razonamiento lógico. Entonces, toda esta primera unidad nosotros la vamos a tener que revisar. Y para esto vamos a partir de lo que son los conceptos básicos de lógica de programación. Normalmente, la lógica de programación, nosotros la tenemos, todo ser humano, toda persona tiene su lógica. Claro que una lógica es diferente a la otra. La lógica de Jean-Pierre es diferente a la de Luis. La lógica de Luis es diferente a la de Joel. ¿Sí? Entonces, vamos a revisar esa partecita, ¿sí? Vamos a desarrollar la lógica de ustedes en base a la programación. Entonces, lógica de programación es el razonamiento adecuado para la programación de computadores. ¿Por qué decimos que es el razonamiento adecuado? Porque nosotros somos lo que programamos al computador. Nosotros somos lo que le decimos al computador qué debe de hacer, cuándo lo debe de hacer, en qué tiempo lo debe de hacer. Y asimismo, como objetivo principal es encauzar la lógica innata de las personas hacia la programación. Entonces, esa lógica de ustedes la vamos a tener que desarrollar poco a poco, pero ustedes tienen que desarrollar esa lógica de programación. Para ello nosotros utilizamos las técnicas tales, por ejemplo, como son los algoritmos, los flujogramas o llamados DFD, DFD que significa diagrama de flujo de datos, y pruebas de requerimientos. Además de eso, utilizamos un programa, un software, una aplicación que lleva el nombre de DFD. Entonces, esa aplicación ya más adelante la vamos a ver, yo se la puedo facilitar a ustedes para que la coloquen en su computadora. Solamente es un programa ejecutable, no es que tienen que instalarlo. Entonces, esa lógica de programación, vuelvo y repito, es el razonamiento de cada persona, ¿sí? Que tiene para dar solución a un problema o para dar soluciones a varios problemas. Y eso es lo que ustedes tienen que demostrar en esta asignatura. El lenguaje de programación no es más que un medio que le permita al programador. Ese programador, ¿quiénes son? Son ustedes, ¿sí? Ustedes son los que le dan las órdenes o le dan las instrucciones al computador. ¿A través de quién? A través de uso de comandos y reglas de sintaxis, permitiendo la implementación de un código fuente. En este primer semestre, en este primer nivel que ustedes están iniciando, no vamos a utilizar un código fuente como lo dice el texto, pero sí vamos a utilizar lo que es la parte gráfica, lo que es la parte simbólica para nosotros desarrollar algoritmos.
Esos algoritmos van a ser representados o graficados mediante el programa DFD, que ya más adelante, y vuelvo y repito, lo vamos a tener que utilizar. Bien, ¿alguna pregunta hasta allí, niños? ¿Alguna pregunta, Luis, Joel, No, por Jean-Pierre? ahora. No, Guillermo. No hay preguntas, ya, muy bien, correcto. Entonces sigamos. Las herramientas de software de programación. Aquí nosotros vamos a encontrar lo que son las herramientas de programación que está basado en estructuras, ¿sí? Y las que son visual o en este caso orientados a objetos y eventos. ¿Cuál es la diferencia? Que los lenguajes de programación estructurados nos permiten conocer, nos permiten en este caso escribir un código fuente o una programación en un programa, en un lenguaje de programación, pero esto es a base de puro código, código puro. Aquí no manejamos la parte, se puede decir, visual de objetos, como si lo hace la otra parte, como es la herramienta de programación visual orientado a objetos y eventos. Entonces, dos cosas muy diferentes, ¿no? La herramienta de programación estructurado o estructurada permite saber diseñar, crear, escribir un programa mediante código fuente puro. En cambio, el visual, aquí ya nosotros utilizamos un programa o un lenguaje de programación donde implementamos lo que son un software de objetos, donde vamos a manejar, a manipular lo que son objetos. Entonces, esa partecita de orientado a objetos la van a ver ya en otro nivel. Entonces, vamos a ir de a poco, ¿sí? Vamos a ir aprendiendo de a poco. Entre los lenguajes estructurados tenemos el lenguaje C++, tenemos el BASIC, el Pascal, el COBOL, el Fortran, ¿sí? Que son programas que ya en nuestra actualidad no se lo está utilizando, pero fueron uno de los primeros programas o lenguajes de programación que nos enseñaron a estructurar un programa. En cambio, por los visuales está el Visual Code Pro, el Visual Basic, el Visual C, el Visual C Sharp, el Java, el Python, el Power Builder, etcétera. En la actualidad ya hay un sinnúmero de programas que son orientados a objetos. Ahora, el programador. ¿Quién es el programador? El programador en este caso son ustedes, ¿sí? Todos los que manejamos la parte de programación, nosotros nos consideramos programadores. Es un usuario directo cuyas actividades básicas son diseñar, implementar, depurar e implantar programas en un computador. Entonces, ustedes, ¿sí? Ustedes son los que van a crear, ¿sí? Van a diseñar, van a implementar nuevos programas, nuevas aplicaciones, nuevos software. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de programas, de software, de aplicación, se están refiriendo a lo mismo. Requerimiento, una palabra que ustedes me van a estar escuchando muy a menudo. Requerimiento es un requisito de un problema, ¿sí? Es como decir el enunciado de un problema, pero tiene que ser un problema muy específico para que nosotros lo podamos entender, ¿sí? Que debe ser solucionado a través de un programa. Entonces, ustedes a través de un programa van a dar solución a un requerimiento o van a dar solución a un problema. Programación. Aquí hablamos de automatización. La automatización no es más que un conjunto de procesos que son aritméticos o lógicos dados por un requerimiento a través de un programa de computadora. Entonces, al hablar de automatización,
quiere decir que es hacer todo automático. Si usted quiere obtener la suma de dos cantidades, ya no utilizar un lápiz con un pedazo de papel o una hoja, ya no utilizar una calculadora, sino que utilizar un software. Automatización es la parte que ustedes van a estar creando. Que todo sea de forma automática. Por ejemplo, usted va a una farmacia, a una ferretería, a un hipermarket, usted va a hacer sus compras, ¿verdad? Usted ya no espera que la persona que está en la caja, ¿sí? O el cajero, como nosotros le llamamos, le haga la factura de forma manual, porque esa es una pérdida de tiempo. Entonces, para ellos se le hace más fácil un software, un programa, que todo le dé de forma automática, que todos los resultados se le muestren de forma automática. A eso nosotros le llamamos automatización. Que todos los procesos manuales que se llevaban antes, ahora se lo haga de forma automática. ¿Sí? Entonces, por eso le colocaba el ejemplo cuando usted va a comprar algo. Usted va a uno de esos lugares a hacer una compra y cuando ya se acerca a cancelar, cuando ya se acerca en este caso a pagar, usted solamente le dice, bueno, voy a comprar, un cuaderno. ¿Qué es lo que hace el cajero? Mediante el código, automáticamente lo busca en el computador y el computador le va a devolver todas las características de ese producto. Ese cuaderno es de una línea, de tantas hojas y cuesta tanto. Entonces, todo eso ya está de forma automatizada. ¿Sí? Todo eso está de forma automatizada. Entonces, a esa partecita nosotros le llamamos automatización. Todos los procesos manuales que se llevaban antes, ahora se lo lleva de forma automática o de forma automatizada. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a estos tres eh, temas? Programador, requerimiento y programación. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? No, ingeniero. No, muy bien. Gustavo, buenas noches. Buenas noches, ingeniero, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Usted también es estudiante de este nivel? Sí, sí, el primero de desarrollo de software. Ok, bienvenido entonces, Gustavo. Muchas gracias, un gusto. Bien, continuamos entonces. Acá les presento una ventana, una pantalla de un programa que es conocido como Java. Este es un lenguaje de programación que lo utilizamos de dos formas. Lo utilizamos como lenguaje estructurado y también lo utilizamos como lenguaje orientado a objetos. ¿Por qué le digo orientado a objetos? Porque si ustedes ven en esta parte de acá, lo que les voy a marcar, esta partecita de aquí es un objeto, ¿sí? Esa ventana con estos tres botones que normalmente nosotros ya conocemos para qué sirven, es un objeto. Y dentro de ese objeto hay tres objetos más. Lo que es el new button, lo que es en este caso una etiqueta, acá también hay un nuevo botón, ¿sí? Bueno, en este caso tenemos cuatro objetos. El formulario, ¿sí? Y en este caso lo que es tres botones de comando. Los tres son botones de comando. Lo que normalmente a veces nosotros utilizamos en Word, en Excel, cuando vamos a guardar, cuando vamos a imprimir, estos botoncitos siempre se nos están mostrando, ¿verdad? Entonces, este Java, este Java o esta aplicación de Java es
un programa, es un lenguaje de programación que lo trabajamos de dos formas, como lenguaje estructurado y como lenguaje de programación orientado a objetos. Entonces, esto lo vamos a ver ya en un próximo nivel, ¿sí? Para que ustedes ya se vayan familiarizando. Entonces, les muestro la imagen. Un sistema de información, también un tema muy importante. Un sistema de información no es más que el conjunto de programas y archivos, ¿sí?, que permiten automatizar el sistema manual, lo que yo le estaba mencionando anteriormente. Todos los procesos manuales que nosotros hacíamos antes, ahora ya se lo hace de forma automatizada. Y yo le colocaba el ejemplo de una factura, ¿sí? Ahora acá tenemos varios ejemplos. Tenemos el ejemplo de un sistema de facturación e inventario de un comisariato. Tenemos también un sistema de matrícula y de nota de estudiantes de un colegio. Tenemos también lo que es un sistema de pago de planillas de energía eléctrica. Tenemos también lo que es un sistema contable para una institución, ya sea la institución pública, privada o personal. Tenemos también un sistema de cuentas por pagar. Tenemos un sistema de control de nómina. Entonces, son ejemplos, ¿sí?, de sistemas de información o sistemas informáticos que ustedes en algún momento van a tener que desarrollar. Por algo eligieron esta carrera de desarrollo de software. Entonces, este sistema de información, ¿sí?, normalmente está asistido por un computador, claro. Y ese computador tiene que tener instalado un lenguaje de programación para que ustedes puedan crear ese programa. Además, nos facilita la toma de decisiones para los gerentes y directivos de una organización. ¿Por qué decimos que la toma de decisión para los gerentes? Porque ellos son los que tienen que ver la necesidad de su empresa y contratar a un grupo de programadores o a una empresa desarrolladora de software. ¿Para qué? Para que cumpla o para que hagan, diseñen, creen un nuevo programa y que ese programa satisfaga las necesidades de dicha empresa. Y asimismo, con lo que son los directores de una organización, ¿sí? Entonces, ellos son los dueños, propietarios, ellos son los que deciden, toman esa decisión de contratar a un grupo de programadores para que le desarrollen, para que le creen, para que le implementen una aplicación, un programa, un sistema de información, un sistema informático y cubrir esas necesidades que tiene dicha empresa o dicha organización. En el aula virtual van a encontrar ustedes la actividad número 1. Esta actividad consiste, por ejemplo, aquí donde dice lógica de programación, ustedes van a tener que escribir, ¿sí?, la diferencia entre lenguaje de programación y lógica de programación, ¿sí? Dos cosas. Para usted, ¿qué es lógica de programación? Aquí. Y para usted, ¿qué es lenguaje de programación? Aquí. Y aquí en medio, ustedes van a colocar una diferencia. ¿En qué se diferencian estas dos terminologías? Lenguaje de programación y lógica de programación. Eso me Acá, faltaba. Eso en la tarea que me envió a hacer, eso es lo que me faltaba en el centro, ponerle la diferencia. Eso tengo que listo, editarlo. listo, Luis, muy bien, excelente. Bien, acá, requerimiento. Aquí ustedes tienen que escribir qué es un requerimiento, ¿sí? Pero tratarlo de hacer con sus propias palabras, de lo que ustedes leen, de lo que ustedes eh, escucharon de mí, ¿sí?, de lo que ustedes investigaron. ¿Qué es un requerimiento? Acá, colocar, por ejemplo, una definición
de lo que es programación. ¿Sí? Luego, ejemplo de lenguajes estructurados. ¿Sí? Entonces aquí ustedes van a tener que escribir uno o dos ejemplos de lo que son los lenguajes estructurados, que ya lo vimos anteriormente, y también ejemplos de lenguajes visuales, los que son orientados a objetos. Luego, las actividades básicas de un programador. ¿Cuáles son las actividades básicas de un programador? También la vimos en las láminas anteriores. Y luego acá, por ejemplo, ejemplo de sistemas de información automatizados o aplicaciones que usted haya utilizado. Si usted utilizó algún momento alguna aplicación, algún programa, algún software para facturar, para realizar alguna venta, para realizar alguna compra, etcétera, usted lo va a escribir acá. 1, 2, 3, los software, las aplicaciones que usted haya manipulado, en este caso. Esa es la primera actividad que ustedes deben de hacer en el aula virtual también. Además, ustedes en el aula virtual van a encontrar el módulo, ¿sí? Donde están todas las clases, donde están todas las actividades, donde están todos los ejercicios que vamos a desarrollar. Entonces allí ustedes pueden encontrar el módulo de la asignatura, lo descargan, lo imprimen, por favor, tienen que imprimirlo, ¿sí? Y poco a poco lo vamos a ir revisando con ustedes. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a esta actividad, por favor? Esta actividad la imprimimos, ingeniero. Sí, esto está en el módulo. Ah, ya. Usted imprime el módulo y ahí van a encontrar todo, ¿sí? Entonces, esta actividad ya ustedes la pueden ir desarrollando, ¿sí? Vuelvo y repito, descargan el módulo de la plataforma, lo imprimen. Por favor, tratar de imprimirlo hoja a hoja. ¿Qué quiere decir? Que imprimen de un lado y que del otro lado lo dejen en blanco, ¿sí? Porque vamos a llegar al momento de que usted, de un lado van a estar los ejercicios y esos ejercicios los van a hacer en la parte de atrás de la misma hoja. ¿Estamos claros? Como hacer un libro, Cómo hacer un libro. empastarlo, sí. Sí, pero lo pueden anillar o lo pueden colocar en Eso. una carpeta si desean, no hay ningún problema. Ah, ¿Sí? Pero, vuelvo y repito, imprimen de un solo lado. ¿Sí? De un solo lado imprimen. La parte de atrás o la parte, como que dice, posterior de la hoja, la dejan en blanco, porque ahí es donde ustedes van a desarrollar también los ejercicios. ¿Estamos? Bien, entonces continuamos. Proceso. Un proceso es la manipulación de datos a través de operaciones de tipo aritmético y de tipo lógico. Los procesos nosotros los desarrollamos todos los días de nuestras vidas, todos los días, ¿sí? Porque hasta para yo levantarme de mi cama, tengo que realizar un proceso. Para ir a, por ejemplo, a comprar algo, yo tengo que realizar procesos. Yo para ir a una fiesta, tengo que realizar procesos. Entonces, nuestras vidas diarias están en base a procesos. Pero en términos informáticos, en términos de programación, vamos a encontrar dos procesos. Proceso manual y proceso automatizado. Los procesos manuales son los que nosotros como usuarios, personas, realizamos. Por ejemplo, cálculos matemáticos o lógicos que son ejecutados por una persona. Y retomo el ejemplo anterior. Cuando íbamos a comprar algo, alguna tienda, alguna farmacia, alguna ferretería, y para facturar siempre lo hacían manual, ¿verdad? Tenían su facturero, la persona escribía el producto, la cantidad, el valor unitario, y luego con una calculadora sacaban en este caso cuánto era el valor total a pagar. Esos son procesos matemáticos, ¿sí? Que realiza la persona. Pero los procesos automatizados son los cálculos matemáticos o lógicos ejecutados por el computador, pero tiene que estar previa a una programación. Esa programación, ¿quién la hacen?
la hacen ustedes como programadores. Grábense en eso. La máquina, el computador, no podría funcionar si el ser humano, si la persona, no le da las órdenes para que realice los procesos. Entonces, si usted está trabajando, por ejemplo, en Word, hizo un documento y lo quiere imprimir, usted tiene que darle la orden al computador por medio del programa que le imprima, ¿sí? En un dispositivo como la impresora, que le imprima su trabajo. Entonces, eso es un programa o un proceso automatizado. Eso se hace de forma automática, pero con previa a una programación. Usted configuró para poder imprimir. Usted va a escanear una fotografía, un texto o algo, y usted tiene que configurarlo. Es una programación. Usted crea un software que permita matricular estudiantes en una universidad. Usted creó ese programa, lo programó, ¿sí? Y funciona. Entonces la universidad tiene ese software para que matricule a los estudiantes. Y así hay un sinnúmero de software, de programas, de aplicaciones que permiten que los procesos se hagan de forma automatizada. Y ahora con nuestra tecnología, todo, digámosle que en un 95, 98%, ya todo es automatizado. Ya pocos son los procesos que todavía se los realiza de forma manual. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Jean-Pierre, Luis, Gustavo, No, ingeniero. Joel. No hay preguntas. Listo. Continuamos entonces. Actividad número 2. En esta actividad, ustedes van a desarrollar estos ejercicios. ¿Sí? Actividad número 2. Escriba el proceso matemático. ¿A qué hace referencia el proceso matemático? Usted tiene que darle solución a este requerimiento. Dice, una factura cuyo monto asciende a $500 tendrá un descuento del 3%. ¿Cuál es el valor a descontar? Entonces, a $500 usted le debe de aplicar el 3%. ¿Sí? ¿Cómo se lo realiza? Usted estos $500 lo va a multiplicar, ¿sí? Lo va a multiplicar por el 3%. Lo pueden hacer de esta manera. 500 por 3 y el signo de porcentaje. También pueden decir 500 por el 0,03. ¿Sí? Y ya no le colocan el signo de porcentaje. ¿Por qué? Porque esta es una forma que ya está transformado el valor. Otra forma de hacerlo es decir, 500, ¿sí? Lo multiplicamos por 3 y esto dividido para 100. ¿Sí? Miren que hay 3 maneras de nosotros poder calcular el 3% a una factura. Entonces, allí ustedes van a multiplicar 500, ¿sí? Por el 3%. Si tienen una calculadora a la mano, si tienen un celular a la mano que no lo estén utilizando,
vayan a la calculadora y coloquen 500 por 0,03% y le va a decir que el resultado es 15, ¿verdad? Alguien que me verifique, por favor, este valor. Y yo mentalmente ya sabía que era 15. O sea, intenté hacer rápido ahí. Es que a Muy veces bien, yo lo que hago es de $100 le saco el 3% que sería 3 y así lo hago por 5 ya. Así nomás automáticamente le hice rápido ahí. Se ve que era correcto, 15. muy bien. Muy bien, Eso Luis. es. Yo igual, Exacto, ingeniero, había hecho lo mismo, ¿ves? correcto, Jean-Pierre. Muy bien. Estos ejercicios, ¿sí? Ustedes han de decir, esos ejercicios tan fácil, tan sencillitos, pero es para que ustedes vayan, ¿sí? Desarrollando su lógica de programación, ¿sí? Entonces, si yo 500 lo multiplico por el 3%, si yo 500 lo multiplico por 0,03, si yo 500 lo multiplico por 3 y ese resultado lo divido para 100, me va a dar en este caso un valor de 15. ¿Estamos? ¿Y ahí Estamos, ¿verdad? cómo se subiría la tarea? Así nomás tendríamos que hacerle una hoja aparte y colocamos este Correcto, número 1. correcto. Eh, ustedes al reverso de esta hoja, ¿sí? Por eso les digo, cuando vayan a imprimir, impriman de un solo lado. La parte de atrás o la parte posterior de la página de la hoja, no la impriman, déjenla en blanco. ¿Para qué? Para que ustedes realicen estos ejercicios. Una vez que realicen estos 4 ejercicios, ustedes le van a tomar una foto y esa foto es la que ustedes van a subir como tarea, como actividad, ¿sí? En el aula virtual. ¿Estamos? ¿Estamos, niños? Sí, pero Sí, ingeniero. ingeniero. Listo. Entonces, el segundo ejercicio dice, un estudiante cuyo peso está en 115 libras se registra en el departamento médico del colegio y se requiere su peso en kilogramos. Por ejemplo, si yo estoy pesando 115 libras, ¿verdad? Esas 115 libras debo de transformarla en kilogramos. Entonces, yo debo de saber primero que un kilogramo a cuánto equivale. eso es más o menos el doble de libras, Gramos. por lo que entiendo. Yo más o menos entiendo así, más o menos que es como el doble Entonces, de libras, o uno tenemos punto y que, algo. tenemos que identificar, ¿sí? Tenemos que identificar o buscar, investigar un kilogramo cuántas libras es o un kilogramo a cuántas libras equivale. Y Punto, normalmente van a encontrar que un kilogramo es igual a 2,2 libras. ¿Estamos? sí, Entonces, este 115 yo lo debo de dividir para el 2,2, ¿sí? Y allí me va a dar el resultado y me va a quedar tantos kilogramos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo digo 100, 115, ¿verdad? Libras dividido para 2,2 me dice que el resultado es 52, 52,27, ¿sí? 52,27, ¿qué cosa? Kilogramos, Kilogramos. ¿sí? Este sería el resultado. Eso es lo que el estudiante pesa en kilogramos, ¿sí? Estamos. El tercer ejercicio, una carretera cuya longitud es de 60 kilómetros. Se requiere su distancia en centímetros.
También hay que hacer una conversión. 60 kilómetros, convertirlo a centímetros. En las medidas, ¿sí? Después de kilómetros o antes de kilómetros, ¿qué existe? Metros. Existe metros. Antes de metros existe No Centímetros. centímetros. centímetros, ¿verdad? Dime. Entonces, de kilómetros tenemos que pasar a metros. Y de metros tenemos que pasar a centímetros, que es el resultado final. Entonces, aquí aplicamos lo que son los ejercicios, en este caso de funciones. Estos ejercicios normalmente nosotros nos enseñaban en el colegio, ¿sí? En la parte de física. Allí nos hacían transformar, nos hacían estos ejercicios de transformaciones. Entonces solamente es de recordar, ¿sí? Entonces este ejercicio ya se lo dejo allí para que ustedes lo hagan. Un terreno de forma rectangular cuya medida son frente 15 metros y de largo 30 metros. Será vendido a $8 el metro cuadrado. ¿Cuál es el precio del terreno? Entonces, tenemos un terreno de forma rectangular. Disculpen que yo no soy tan buen tan dibujante con esta parte, ¿verdad? Dice que de frente tenemos 15 metros, ¿sí? Y que de largo tenemos 30 metros. Entonces vamos a hacerlo así más o menos. No lo hagamos de forma horizontal, sino de forma vertical. De frente tenemos 15 metros, ¿verdad? Y de largo tenemos 30 metros, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para saber cuántos metros cuadrados tiene este terreno? ¿Qué podemos hacer? Pregunto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué harían ustedes para saber el total de metros cuadrados que tiene este terreno? Multiplicar 30 por 15. Multiplicar 30 por 15, ya, muy bien, ahí está una respuesta, ¿verdad? Esto lo vamos a multiplicar por 30. Y luego ese resultado, ¿por qué Dividirlo lo para vamos a 8. multiplicar? ¿Por 8? No. Por Por 8. 8. No. Muy bien, Ah, sí. correcto. ¿Sí? Lo multiplicamos por 8. Y allí vamos a saber el valor del terreno. ¿Sí? Ahí vamos a saber el valor del terreno. Bien, ¿alguna pregunta hasta allí, por favor? ¿Alguna pregunta, por favor? Ingeniero, una pregunta así, usted lo que necesita más bien en esos ejercicios es el procedimiento de cada problema, ¿verdad? Correcto. Yo necesito que ustedes desarrollen el ejercicio, que lo realicen de forma matemática. Claro, ¿Sí? como usted decía, de que hay que en cada cosa hay procesos, en esto se ve que el proceso es sacar este resultado. Correcto. ¿Sí? Ustedes Bien. tienen que eh, encontrar la solución al problema. ¿Sí? Tienen que encontrar la solución al problema. Bien, entonces eso de allí ustedes lo hacen en el módulo, por favor, en la parte de atrás de la hoja. Ahí colocan actividad número 2, ejercicio 1 y desarrollan el ejercicio de forma matemática. ¿Estamos claros, por favor? Sí. Sí. Listo. Vamos a continuar entonces. Tarea que también deben desarrollarlo ustedes. De la misma forma como desarrollamos esta parte de aquí, ustedes también van a desarrollar esta tarea. ¿Sí? Un deportista cuya estatura está dada en metros se inscribe en una competencia y requiere su estatura en pulgadas. Si no saben Eso tengo que cuánta investigar. pulgada tiene un metro,
tienen que investigar. Si no saben cuántas pulgadas equivalen a, o un metro, cuántas pulgadas tiene, tienen que consultarlo, tienen que investigarlo. El segundo dice, una factura de compra cuyo valor asciende a $1,200 tendrá un descuento de $18. Obtener el valor del IVA a pagar. Entonces, aquí también ustedes, mediante un proceso matemático, ustedes van a encontrar la solución a estos dos requerimientos. Asimismo, en la parte detrás de esta página, ustedes tienen que desarrollar de forma matemática los ejercicios. Y asimismo, le hacen un capture, le toman una foto y lo suben al aula virtual la tarea. El modelo matemático simple, otro tema también muy importante que ustedes tienen que conocer, parecido al anterior. Acá nosotros nos basamos en tres partes. Primero, el requerimiento, que es la definición del problema. Luego, los datos, referencia para ejecutar el modelo. ¿Cuáles son los datos que nos está dando el requerimiento para poder darle solución a ese problema? La teoría, que es el principio científico. Lo que no lo sé, lo debo de investigar, como en el ejercicio anterior. Si no saben cuánto equivale un metro en pulgadas, tienen que investigarlo. Si no saben cuántas libras tiene un kilogramo, tienen que investigarlo. Esa es la parte científica, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito. El modelo matemático simple, ¿sí?, es la expresión aritmética simple, que se define en requerimiento, que es la definición del problema, o el enunciado del problema. Luego pasamos a los datos, que es la referencia para ejecutar el modelo, y luego pasamos a la teoría. Vuelvo y repito, la teoría es la parte científica. Lo que no sé, tengo que investigar. Un ejemplo. Una carretera que une dos ciudades posee una longitud de 45 millas. Obtener dicha longitud en kilómetros. Entonces, ¿cuál sería el requerimiento o la definición del requerimiento? Obtener número de kilómetros. Esa es la definición del requerimiento. ¿Cuáles son los datos que nos está dando ese requerimiento? Que nos dice que la milla es de 45. ¿Sí? Entonces, nos dan 45 millas como dato. Ahora, ¿cuál sería la teoría, la parte científica? Saber que una milla equivale a 1.61 kilómetros. ¿Qué tengo que hacer ahora? Con el dato que me están dando, que es 45, ¿sí?, yo coloco acá, kilómetro va a ser igual a la que es milla, en este caso, el valor que es 45, por 1.61, que es el valor que nosotros investigamos, ¿sí? Entonces yo multiplicaría 45 por 1.61 y me queda como resultado 72.45 kilómetros, ¿sí? Este sería el resultado, 72.45 kilómetros. Entonces, según el modelo matemático simple, estamos cumpliendo las tres partes, ¿sí? El requerimiento, los datos y la teoría, ¿sí? Requerimiento, obtener número de kilómetros. Datos, 45 millas.
la parte de teoría o la parte científica, que una milla equivale a 1.61 kilómetros. Y luego hacemos el procedimiento o damos solución a ese requerimiento que nos están solicitando. Preguntas. Alguien que tenga alguna pregunta sobre esto, por favor, que lo diga ahora. Jean-Pierre, No, ingeniero. Luis. Lo que tenía. Profesor, eso es como una fórmula, ¿no? Kilómetros igual a milla por 1.61. Claro, correcto. Ah, ok. Por eso le digo, 45 es el valor que me está dando el ejercicio. ¿Sí? Ese es el dato que me está dando el ejercicio. Porque lo tengo acá. Aquí dice, posee una longitud de 45 millas. Ese es el dato que nos está dando el ejercicio. ¿Verdad? ¿Cuál es la parte científica? Investigar a cuánto equivale una milla. Entonces yo lo investigo en un libro de física, un libro de matemática o en el mismo Google. Yo investigo cuánto equivale una milla y me va a dar como resultado 1.61 kilómetros. Luego ese valor lo tengo que multiplicar por el dato que me da el ejercicio, que es 45. Y allí yo obtengo 72,45. Algo sencillo, algo fácil. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? Joel, Jean-Pierre, Gustavo. A Gustavo le escucho un poquito bajo lo que es el audio. No sé si lo pueda subir un poquito Ahí me el escucha nivel del mejor. micrófono para escucharle mejor. O es que está Aló, conectado desde algún celular. ahí me escucha mejor. Un poquito mejor. Un poquito. Pero bueno, ahí vamos dándole. Bien, vamos a continuar. Ejercicio de aplicación. Dice, diseñar un modelo matemático simple. Un docente ha faltado 4 horas de 20 horas. ¿Qué debe dictar en la semana? ¿Cuál es el porcentaje de falta? Si el profesor tiene que dar 20 horas de clase en la semana, digámosles que son 5 días a la semana, de lunes a viernes, y que cada día tiene que dar 4 horas, ¿verdad? 4 por 5, 20. Ahí están las 20 horas. Pero dice que ha faltado 4 horas. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de falta de ese docente en la semana? Luego, segundo ejercicio. Un cliente solicitó un crédito de $500 a una tasa de interés del 18%. ¿Cuál es el valor del interés? Entonces, este es otro ejercicio que ustedes tienen que aplicar también el modelo matemático simple. Asimismo, por favor, de la parte que queda en blanco, ¿sí? Posterior a la hoja que ustedes imprimen, ahí deben de resolver los 4 ejercicios que están en, en esta actividad, ¿sí? Entonces, asimismo, después que lo resuelven, le toman una foto, le hacen un capture y lo suben al aula virtual para yo posteriormente poder revisar. Y también la siguiente clase, la próxima semana, ¿sí? Yo reviso. Yo voy a revisar los ejercicios. Entonces yo los voy a proyectar acá para revisarlo con ustedes mismos. Y si es de corregir, corregimos. ¿Estamos claros? Sí, profesor. Listo. Acá, tarea. Diseñar un modelo matemático simple. Aquí hay 2 ejercicios, ¿sí? Asimismo, ustedes tienen que desarrollarlos
darle solución a ese requerimiento. Se alquiló un automóvil por 10 días. Si cada hora se cobra $3, ¿cuál es el valor a pagar por el alquiler? Lo estoy alquilando por 10 días, ¿verdad? Ahora, yo tengo que saber, tengo que conocer, tengo que investigar si no lo sé. ¿Cuántas horas tiene un día? 24. 24 lo multiplico por 10 porque son 10 días. Me dice que son 240, ¿verdad? Horas. Esas 240 horas, ¿por quién debo de multiplicarlo? Por 3. Por 3. Y allí yo voy a obtener el valor a pagar de dicho alquiler. ¿Estamos claros? Está facilito, ¿verdad? Sí. El segundo dice, un candidato obtuvo 350 votos en una elección de un total de 1000 votos. ¿Cuál es el porcentaje de votos? Por ejemplo, si Jean-Pierre es el candidato y de 1000 votos él obtuvo 350, ¿cuál es el porcentaje de votos que él obtuvo por los 350? Entonces, otro ejercicio para que ustedes lo puedan desarrollar, ¿sí?, con tranquilidad durante todos estos días. Aquí dice trabajo grupal. Este trabajo grupal lo vamos a hacer o lo vamos a transformar trabajo individual. Como son pocos, entonces cada quien va a hacer su trabajo. Cada quien va a desarrollar el modelo matemático simple para cada uno de estos ejercicios. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4 ejercicios más. ¿Sí? Entonces cada quien hace sus ejercicios. Como son pocos, cada quien realiza su tarea. Se pueden ayudar, claro, por medio de WhatsApp, por medio de Facebook, por medio de alguna red social. Ustedes se pueden ayudar. Pero esa ayuda no es que ustedes le van a decir, compañero, présteme los ejercicios. Una ayuda es, compañero, por favor, eh, en el primer ejercicio no entiendo, por ejemplo, lo de las toneladas métricas. ¿Qué significa eso? Si su compañero sabe, le va a decir, bueno, las toneladas métricas equivalen a 2240 libras. Ese es el valor que usted tiene que utilizarlo en el ejercicio. Esa es una ayuda. No es decirle, présteme el ejercicio, envíeme el ejercicio. No, nada que ver. ¿Sí? Entonces, por favor, cada quien haga su trabajo, ¿sí?, con mucha responsabilidad, con mucha seriedad. Y asimismo, le hacen un capture, una foto y lo suben al aula virtual, en este caso la tarea. Bien. Entonces, como tarea, ¿sí?, le han quedado varias y que usted tiene que desarrollarla durante todos estos días hasta la siguiente clase. Taller 1, que está en el módulo, ¿sí? Ahí le va a decir tarea 1, esta es la tarea 2, esta es la tarea 3, esta es la tarea 4, la tarea 5 y la tarea 6. Entonces, por favor, poco a poco vayan realizando esas tareas. No es que ya le estoy diciendo, no es que ya le estoy diciendo que ya para mañana tienen que tenerme listo todos los ejercicios, todas las tareas. No, tienen una semana para desarrollarlo con calma, ¿sí? Para desarrollarlo, dice uno, pausadamente. Se pueden ayudar, no sé, de algún videotutorial en el internet que encuentren, ¿sí? No hay ningún problema. Si tienen algún familiar que sea profesor de matemática, le pueden preguntar cómo resolverlo, no hay ningún problema. Pero siempre y cuando ustedes hagan los ejercicios. No esperar que otra persona se lo haga, ¿sí? Porque si no, así no van a aprender. Bien, preguntas hasta aquí, por favor. Profesor, usted Todo muy claro. nos da lógica matemática también, ¿no? Sí, lógica matemática, pero eso lo vamos a ver después de un mes o mes y medio más o menos. Ok. Sí.
Así que tranquilo, tampoco se asusten. No, no, es que me da un respiro porque también en la plataforma también está lógica matemática, pero no está actualizado. Veo que Correcto. tiene otro nombre. No Sí, es- está creo con el nombre de la compañera todavía que estaba en ese tiempo. Entonces, tranquilo, tranquilo que ya vamos a ir de a poco. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Hay preguntas? No, No, profe, no, de mi parte no. Bien, entonces niños, vamos a quedar hasta aquí para que ustedes desarrollen las actividades, ¿sí? Durante esta noche, mañana, pasado mañana, el fin de semana, etcétera. ¿Sí? Entonces, quedamos hasta acá en esta clase. La clase la subirá, ¿no? Está Sí, subida, ¿no? la clase va a quedar grabada y ya cuando esté en este caso, pues, para poderla subir, yo le voy a colocar en la misma aula virtual, le voy a colocar el link para que ustedes puedan ver o volver a ver la clase. Bien, entonces, eh, una vez más, bienvenido Luis, bienvenido Jean-Pierre, bienvenido Joel, bienvenido Gustavo, ¿sí? A esta asignatura. Entonces vamos a ir de a poco, cumpliendo las tareas, actividades, las clases. Entonces nos estaremos viendo ya en otro momento. Desde ya yo le digo muchas gracias por haber asistido a esta clase. No se me desconecten todavía, por favor.